Hoy vamos a sumergirnos en un momento clave de la historia del cristianismo. De la mano del historiador Justo L. González vamos a explorar cómo los primeros cristianos, allá en el siglo II, defendieron su fe ante una serie de acusaciones gravísimas que ponían en riesgo su propia existencia. Y para entrar en materia, fíjense en esta cita de Justino Mártir. Es que resume a la perfección la postura de aquellos cristianos. Entonces, ¿qué es lo que pedían? No pedían favores, no. Pedían un juicio justo, que se basara en hechos, no en chismes ni en rumores. En un ambiente tan cargado de hostilidad, exigir algo así era un acto de una valentía enorme. Para ponernos en su lugar, hay que imaginarse lo que era vivir con esa incertidumbre constante. A ver, ser cristiano era ilegal, sí, pero la ley no se aplicaba siempre ni en todas partes. Todo podía cambiar según el gobernador de turno o si algún vecino, por la razón que fuera, se le ocurría lanzar una acusación. Esto es importante. Defender la fe no era un simple debate intelectual, no. Era literalmente un asunto de vida o muerte. Bien, entonces, ¿cuáles eran exactamente estas acusaciones? Las amenazas no venían de un solo lugar, sino que llegaban, digamos, por dos flancos muy distintos de la sociedad romana, cada uno, además, con sus propias armas. Por un lado, los rumores del pueblo, y por el otro, las críticas de los intelectuales. Y aquí podemos ver esos dos frentes con más claridad. Por un lado, lo que decía la gente de la calle, ¿no? Rumores increíbles, historias sensacionalistas que venían del puro desconocimiento. Y por el otro lado teníamos el desprecio, un desprecio muy intelectual de la élite culta, que básicamente los veía como una secta de ignorantes, una superstición más. Y bueno, los rumores que corrían entre el pueblo eran de verdad bastante grotescos. Como se llamaban hermanos y hermanas, la gente de inmediato pensaba lo peor, que sus fiestas de amor eran orgías. ¿Y la Eucaristía? Pues eso se transformó en cuentos terribles de que comían niños. Incluso desempolvaron una vieja calumnia que antes se usaba contra los judíos, la de que adoraban a un asno. Pero ojo, esos rumores, con todo lo peligrosos que eran solo la mitad de la historia. El otro desafío, quizá más sofisticado, venía de los intelectuales romanos. Sus críticas eran diferentes, más sistemáticas y llenas de desdén. A ver, veamos qué decían. Miren, esta cita de Celso, un famoso crítico pagano, lo dice todo. Lo que hay en el fondo es un prejuicio de clase tremendo. Es que a la élite romana no le cabía en la cabeza. ¿Cómo era posible que gente humilde, zapateros, tejedoras, gente sin estudios, pudiera tener acceso a una verdad, a una filosofía superior que ellos, los cultos y poderosos, desconocían? Entonces, sus críticas se pueden resumir en varios puntos. Primero, decían que el cristianismo era una religión de bárbaros, por su origen judío. Segundo, se burlaban de su Dios. ¿Cómo podía ser todopoderoso y al mismo tiempo estar tan metido en los asuntos de los humanos? Les parecía una contradicción. Además, para ellos Jesús no era más que un delincuente ejecutado por Roma. Y ya, la idea de la resurrección del cuerpo, eso era el colmo del disparate. Algo totalmente absurdo. Y ante este ataque por partida doble, calumnias por un lado, desprecio intelectual por el otro, ¿qué pasó? Pues que surgió un grupo de pensadores cristianos que decidieron dar la cara. Y no con la fuerza, sino con la razón, con argumentos. Se les conoció como los apologistas. Ahora, es muy importante entender qué significa apologista, porque la palabra puede confundir. No es alguien que pide disculpas o perdón, para nada. En griego, apología es una defensa, como la defensa que hace un abogado en un juicio. Y eso es exactamente lo que hacían, defender el caso del cristianismo ante el mundo. Y no estamos hablando de una o dos personas aisladas, ¿eh? Miren esta lista. Fue todo un movimiento intelectual. Justino Mártir es quizás el nombre que más suena, pero hubo muchos más. Como pueden ver, gente que escribía en griego, en latín, todos dedicados a esta labor tan crucial de defender y explicar su fe. Y aquí la cosa se pone aún más interesante, porque estos apologistas no solo tenían que defenderse de los ataques externos, también tenían un debate interno, uno muy importante. ¿Qué hacemos con toda la cultura, con toda la filosofía del mundo griego y romano? ¿La rechazamos de plano por ser pagana o intentamos integrarla de alguna manera?
Básicamente, había dos bandos. Por un lado, gente como Tasiano. Su postura era de rechazo total. Para él, todo lo griego era corrupto, y si tenían alguna idea buena, era porque se la habían robado a los hebreos. Punto. Pero por otro lado, estaba su propio maestro, Justino Mártir, con una visión mucho más abierta. Él decía, no, momento, el cristianismo es la verdadera filosofía, la culminación de esa búsqueda que los grandes filósofos griegos ya habían empezado. Para entender a Justino, hay que entender un concepto clave para los griegos, el logos. ¿Qué era el logos? Pues para ellos era algo así como la razón universal, el principio divino que le daba orden y sentido a todo el cosmos. Y es gracias a ese logos que la mente humana puede entender el mundo. Y aquí viene la jugada maestra de Justino. Lo que él hizo fue conectar ese logos de los filósofos con el logos del Evangelio de Juan, o sea, la palabra que se hizo carne. Su argumento fue, toda la verdad que encontraron grandes pensadores como Sócrates o Platón no es algo ajeno a nosotros, son semillas de ese mismo logos que nosotros ahora conocemos en su totalidad. La conclusión era muy audaz. Venía a decir que de alguna manera Sócrates y Platón habían sido cristianos sin saberlo. Bueno, con esta base filosófica ya sentada, veamos ahora cómo los apologistas fueron respondiendo una por una a las acusaciones que les lanzaban. Porque con esto construyeron una defensa que iba a tener eco durante muchísimo tiempo. A la acusación de ateísmo, su respuesta fue un contraataque lleno de lógica. Decían, un momento, ¿ateos nosotros? Si sus propios poetas y filósofos se burlaban de las historias de sus dioses. Y tenían un punto. ¿Qué sentido tiene adorar a dioses que son mentirosos o adúlteros? Y lanzaban preguntas muy directas como, ¿qué clase de dios es uno que está hecho de madera o piedra y necesita que lo cuiden para que no se lo roben? Luego, la acusación de inmoralidad. Aquí su defensa fue contrastar su ética con la de la sociedad romana. El argumento era muy potente. Si nuestra fe prohíbe hasta los malos pensamientos, ¿cómo es posible que crean que hacemos esas barbaridades? Y luego le daban la vuelta a la acusación, señalando prácticas muy comunes en el imperio, como la de abandonar a los bebés recién nacidos a su suerte. Claro, el tema de la resurrección era quizás el más complicado de defender. A la mente griega le sonaba a locura. La respuesta de los apologistas fue directa y teológica. Se basaba en la omnipotencia de Dios. El razonamiento era bastante simple. Si uno cree en un Dios que pudo crear todo de la nada, ¿por qué va a serle difícil a ese mismo Dios volver a juntar los elementos de un cuerpo? Y por último, la acusación más peligrosa, la de traición por no adorar al emperador como a un dios. Aquí su defensa fue muy sutil. Hicieron una distinción clave. Una cosa es adorar y otra es servir. Decían, no vamos a adorar a un ser humano, pero somos los mejores súbditos que el imperio puede tener. ¿Por qué? Porque nosotros le pedimos al único Dios verdadero que cuide al emperador y al imperio. Su servicio, decían, era incluso superior. Para cerrar, creo que esta cita anónima del llamado discurso a Diogneto lo resume todo de una manera increíble. Viven en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Esa era la paradoja. Eran parte del mundo, pero a la vez no lo eran del todo. Ciudadanos leales que, sin embargo, a menudo eran tratados como extraños. Y es esta tensión la que definió no solo su vida, sino toda su defensa. Una fe que luchaba por ser fiel a su Dios en medio de un mundo que simplemente no la entendía y la veía como una amenaza. Y esa tensión, si lo pensamos bien, es algo que ha seguido resonando a lo largo de los siglos.